Muy bien, vamos a proseguir con el análisis de las características de la prestación que, como mencioné, habría llevado adelante Manuel Alonso Lea, el catedrático español. Las características que habíamos visto eran, hasta ahora, el costo de la protección. Ahora vamos a ver la complejidad administrativa. Vamos a seguir con el punto segundo, el B. Las prestaciones al no ser dinerarias, es decir, en términos jurídicos, ustedes recuerdan que las obligaciones son de medio o de resultado. En este sentido, las obligaciones que emergen de una relación de salud nunca pueden ser de resultado por la característica misma de lo que significa el derecho a la salud, el acceso. No obstante ello, que no se puede prometer éticamente un resultado en la medicina, sí hay obligaciones que son de resultado. Todo, la medicina es un medio, pero tiene en el transcurso algunas obligaciones que son de resultado. Verbigracia, la certeza, contundencia que debe tener un análisis de laboratorio bioquímico. Esto claramente es una obligación de resultado, no es de medio. No obstante lo cual, queda claro que la caracterización de estas obligaciones es parte de la complejidad administrativa que tiene el proceso de la prestación de salud. Por último, existe la posibilidad ante un contrato de relaciones que no son bilaterales, sino que una de las partes tiene una relación de mayor capacidad que la otra, de mayor inferencia que la otra, que es la capacidad de conocimiento que tiene la parte del efector o del titular del equipo médico frente al paciente. Eso hace claramente una relación que no es armónica, que no es compensada. Y esto puede producir abusos, abusos tanto por la parte médica o por la parte paciente, por denominarla simplificadamente de esta manera. La parte médica puede incurrir, por ejemplo, en abusos reiterando una serie de estudios que son técnicamente innecesarios. Esto lo puede hacer por el abuso que significa su mayor capacitación. En tanto que la parte paciente, por ejemplo, puede incurrir en algún tipo de sobreexigencia al propio sistema, abusando de la situación de debilidad que tiene para solicitar, por ejemplo, mayores asistencias a la que realmente quiere en un determinado momento. En el sector de obras sociales, por ejemplo, no es extraño que una persona pretenda mayor medicamento que el que realmente le ha sido suministrado por parte de la gestión médica. El típico ejemplo del abuso en la relación tiene que ver con la duplicación de estudios, por ejemplo, en forma innecesaria. Prosigo con el tercer tema de la complejidad que tiene esta prestación, que es el problema médico. Tiene inicialmente el problema médico, lo catalogamos y lo ubicamos en un ámbito doble. En primer lugar, que profundiza este problema. Uno es que el sistema ha mutado al profesional médico, ya prácticamente es muy difícil que pueda tener una posición absolutamente individual frente a un modelo donde tiende todo a un sistema contractual por adhesión. En realidad, la mayoría de las vinculaciones del mundo de la problemática médica devienen por adhesión. Los contratos, por ejemplo, que suscriben las obras sociales con las representaciones médicas son prácticamente contratos de adhesión, más allá de algunas cláusulas que puedan debatir. Y el profesional, en forma individual, ha cambiado también. Ya no es la profesión ejercida en forma individual, aislada, estableciendo los propios canales y códigos que tiene un profesional. Tiene que adecuarse a que existe una representación colectiva y corporativa, y que un profesional que ejerce la gestión médica, la medicina, la odontología, los laboratorios, en forma individual prácticamente queda aislado. Esto no significa que no haya profesionales que trabajen sin cobertura asistencial por parte de los pacientes. Aún ellos mismos, en ese caso, tienen que en algún momento canalizar parte de su actividad por el sistema estructurado de la medicina. Puntualmente, los tres temas que yo quiero profundizar sobre el tema del problema médico son el pago por acto médico, es decir, cómo se cobra el acto médico, cómo cobran los médicos, el tema de los coseguros y el tema de los medicamentos. En el primer punto,
Existen dos modelos, básicamente, en el cual se inscribe el ejercicio de la medicina y el cobro en el ejercicio de la medicina. Uno de ellos es el que garantiza una de las características principales del modelo de salud, que es aquella que consagra el tipo de elección que se llama elección libre elección del acto, libre elección del profesional. Es la libre elección del profesional. Y la otra es el sistema de capitación. La libre elección significa ni nada más ni nada menos que una persona puede elegir con quién va a llevar a cabo ese acto médico. El acto médico tiene un sentido amplio. Puede ser una atención en consultorio, el acto médico puede ser una intervención quirúrgica, el acto médico puede ser una concurrencia a un odontólogo, a un odontólogo, puede ser algún tipo de laboratorio o análisis clínicos. Esos son actos médicos. Esto supone la libre elección del acto médico o del profesional, supone en primer lugar recorrer el trayecto más importante en la consulta médica, que es la confianza. Uno concurre a un profesional o a un equipo de salud o a un ámbito, a un efector, por conocimiento o por referencias, y hay un concepto de confianza. Esta es una parte sumamente importante en la conclusión del acto médico, la confianza. Este acto médico significa que este es un modo en que se paga el acto médico. El otro es el modelo por capitación, donde no hay libre elección. No hay libre elección, estos son los modelos de obras sociales, donde se capita el pago a determinados profesionales, a determinados laboratorios, a determinados efectores o sanatorios para internación, donde los afiliados al sistema, puntualmente estoy hablando del caso icónico del pago por capitación, es lo que se conoce como PAMI. Esto se da en el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, PAMI, y lleva adelante este programa de capitación. ¿Qué quiere decir? Por un lado, el acto médico, el de libre elección, cada acto médico es pagado individualmente. En este sistema, en el de capitación, el profesional, supongamos el médico de consulta, cobra mensualmente determinada cantidad de actos médicos que ha decidido capitar, supongamos 500. Este profesional ha decidido someter su capacidad de trabajo, su labor en favor de esta obra social de 500 capitaciones mensuales. Quiere decir que él va a atender hasta 500 consultas mensuales, independientemente de que las reciba o no las reciba, va a cobrar las 500. Pero si tiene que hacer más de 500, también va a cobrar solamente las 500. Esto quiere decir de que la posibilidad de que un abuso de este profesional requiriendo visitas innecesarias casi obvio que no va a ocurrir. También la capitación incluye a la cantidad de efectores donde se va a internar un paciente, donde va a hacer sus análisis. La capitación supone que no hay libre elección por parte del afiliado ni del efector, ni del lugar de laboratorio, ni del lugar de atención profesional. El pago, la libre elección supone el pago por acto médico. Esto es que cada acto médico va a ser pagado individualmente. Es decir, si una persona concurre 3 veces, va a pagar 3 veces el acto médico. En este modelo, si concurre 3 veces, ya está pago su acto médico, su presencia ya está pagada. Esto produce que en algún lugar, en el tema por acto médico, se garantice al paciente, en primer lugar, la confianza absoluta de elegir a quién quiere elegir. Y en otro lugar, también se permite trabajar al profesional de una manera diferente. En el otro ámbito, la persona no puede elegir, porque su obra social ha capitado con determinados médicos la atención. Esto puede generar el abuso, insisto, de requerir innecesarias consultas, innecesarios estudios, que esto puede ocurrir, no digo que esto ocurre, esto puede ocurrir, este es el peligro que tiene un modelo, y el modelo que tiene otro, el modelo que dentro de este otro modelo, el de capitación, es el posible desinterés o profundización o especialización de este médico que atiende una cartera de 500 clientes con la misma especialidad para todos los casos. ¿Sí? Este es el gran problema que tiene. ¿Cómo se, de alguna manera, este tema y el tema siguiente que vamos a ver
de alguna manera se controlan con un instituto que tiene el modelo asociativo de las obras sociales que se llama auditoría. Las auditorías son controles ex post que internamente se llevan a cabo para ver si los actos médicos fueron llevados a cabo, si la medicación es la aconsejable, si hubo internación, la internación se hizo en el tiempo, en el ámbito que correspondía, si la atención denominada hospitalaria, la hotelería sanitaria, así se denomina en el ámbito de la salud, es la acordada, con lo cual, de alguna manera, esto transparenta el destino y el uso de los fondos. Es muy importante tener en cuenta que existen modelos de auditoría para cada modelo de salud. El segundo tema que quiero mencionar son los coseguros. Yo ya voy a volver a hablar sobre lo que significa el INOS, pero el INOS o DINOS actual es la dirección del Instituto Nacional de Obras Sociales, que es, entre otras, pues una creación de la Ley de Obras Sociales del año 68 en adelante, luego fue cambiando de nomenclatura, pero la función básicamente es la misma, que es la de establecer parámetros vinculados al pago por acto médico, es establecer cómo se paga un acto médico. Un acto médico se paga con una acordada que lo utilizan los médicos, es una especie de una nomenclatura propia que se denomina galeno, así como los abogados hablan de IUS, el galeno significa una moneda interna que tiene una valoración y la cantidad de actos médicos se valoran por galenos, no por dinero. Entonces, un acto médico de mayor complejidad vale más galenos. Por ejemplo, una cirugía de tipo neurológica, evidentemente tiene un valor en galenos mucho más alta de lo que significa una consulta en consultorio, que en galenos vale menos. A su vez, el INOS lo que hace, además de establecer esta correlación entre esfuerzo profesional y valor del acto médico, lo actualiza independientemente de que cada acto médico ya tenga una estimación científica. Lo que hace es poner en valor esa estimación. Y el galeno puede cambiar, vamos a suponer que un galeno valga 10 pesos, una consulta en un consultorio que vale 2 galenos son 20 pesos. Una intervención neurológica, una cirugía neurológica, vale, vamos a suponer, 100 galenos. A 2 pesos son 200 galenos. Una consulta vale 20 pesos y una intervención quirúrgica 200 pesos. Esto lo menciono, son números hipotéticos, es para que ustedes vean cómo es el tema. Ese pago por acto médico, cuando uno concurre a su efector al de libre elección, esto se aplica básicamente a libre elección por los sistemas de capitación, el coseguro que tienen es casi insignificante. ¿Qué es esto? El coseguro es el porcentaje que cada afiliado va a pagar a su obra social del acto médico que quiere realizarse. Lo traduzco rápidamente y lo van a comprender. Cuando uno de ustedes hace una consulta en su médico en consultorio, le dan un bono, una chequerita para que ustedes entreguen como pago del acto médico al profesional médico. Para que ustedes, la obra social de ustedes le dé esta chequera, les va a exigir a ustedes el pago de una determinada cifra. Esa cifra es un porcentaje mayor o menor, de acuerdo a la capacidad de cada obra social, del total del acto médico que le va a abonar al profesional. Eso que ustedes paguen en su obra social para medicamentos, para internaciones, para análisis clínicos, para consultas, eso es el coseguro. El coseguro es la parte que a ustedes les garantiza que su obra social a ustedes les está gestionando el acto médico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se da a veces con el pago de los coseguros y con el pago de los actos médicos? Una de las cuestiones del abuso. A veces, algunos profesionales, algunos, no sé si muchos o pocos, algunos, intentan percibir por sobre lo acordado con su representación el contrato de vinculación de la salud entre los profesionales organizados y las entidades organizadas, obras sociales y colegios profesionales o entidades gremiales profesionales, es producto de un acuerdo donde se concilia un precio para la obra social que se va a pagar de este modo. No hay otro modo de pago del modelo prestacional de obras sociales que no sea este. Algunos profesionales pretenden percibir por sobre lo que ha acordado su obra social con su representación profesional un sobreprecio, un precio sin causa, denominado vulgarmente como plus.
Yo me resisto a la utilización de ese término, pero es el término que usualmente se utiliza. Es un pago sin causa, un pago incausado. Esto provoca denuncias que las obras sociales, en general las obras sociales, todas toman algún tipo de conducta, con esta conducta de los profesionales que intervienen y los juzgan. El tercer tema que me interesa mencionar como problema médico es el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos tiene que ver con lo siguiente. Argentina es un país que históricamente, desde la ley 111, que fue la primera ley que habló sobre medicamentos, que decía que Argentina no reconocía ningún tipo de derecho vinculados a todo tipo de descubrimientos que significase aumento de la calidad de vida para las personas. Esto claramente en la ley 111, anterior a la ley 340, que es la primera ley del primer Código Civil argentino, significó el no reconocimiento de los derechos de patente para el tema de medicamentos e inventos en Argentina. Fíjense que debió transcurrir más de un siglo para que la gestión Menem fuera la que reconociese en la década de los 90, el derecho a patente para los medicamentos internacionales. Hubo un intento en Argentina en 1963 por parte del doctor Oñatibia, que era el ministro de Salud entonces de la gestión Ilia, que intentó sancionar una ley para no establecer el precio del medicamento, sino para establecer el modelo de determinación del precio, se conozca. Fue tal la presión internacional de las empresas de medicamentos que dice la historia, y así está escrito en muchos autores, esto fue una de las causales más decisivas del golpe de Estado que significó la caída del gobierno de ella por parte de la Revolución Argentina del general Onganía. El medicamento es la importancia que tiene en la historia económica argentina y mundial. En la década del 90, insisto, se libera el mercado y se reconocen por primera vez los derechos de royalties y de marca de las laboratorios nacionales e internacionales. Sobre este tema hay toda una problemática de medicamentos. Simplemente quiero mencionar que la evolución de esto significó dos leyes que de alguna manera tratan de compensar esta liberalidad del mercado, estableciendo la obligación de prescribir las recetas médicas a los profesionales que hagan recetas de medicamentos. La primera ley hablaba de escribir monodroga. La monodroga significaba la droga preponderante que tenía un medicamento para poder cubrir ese diagnóstico que había sido elaborado para ese paciente. La segunda ley utiliza un criterio mucho más universal, que es la ley que establece la DCI, que es la denominación común internacional, que es el genérico. Lo que hoy conocemos como genérico es la denominación DCI que se utiliza en la nomenclatura internacional de este medicamento. Esta es la situación de los medicamentos actuales. Yo sobre farmacopea, en todo caso, voy a ampliar en una clase particular sobre esto. Voy a continuar ahora hablando de cómo evolucionó la cobertura de salud en Argentina. Voy a ser breve en esto. Dejo de lado los modelos bismarckianos y de Beveridge, que son los cuales yo hablé en su momento, y tienen que ver, en materia de salud, también están equiparados a los modelos. El primero de ellos, Bismarck, hace un modelo vinculado a la relación de empleo, y Beveridge, que habla de la salud como un bien comunitario, no como un bien propio de la relación laboral. Porque Beveridge también incluye a la enfermedad, no solamente el accidente. Argentina tuvo 5 etapas que me interesa mencionarlas de alguna manera rápidamente. La medicina prepaga, la medicina privada, perdón, es el primer modo de ejercicio de la medicina en Argentina. Había los primeros profesionales médicos que comienzan en Argentina no tienen un ámbito institucional para desarrollar sus actividades, sino son sus consultorios privados, por lo cual Argentina tiene un desarrollo incipiente de lo que es una política de Estado en materia de salud. A comienzos del siglo XVIII comienzos del siglo XVIII, durante el siglo XVIII y a comienzos del XIX, Argentina estaba constituida básicamente por 5 provincias y 10 territorios nacionales. ¿Qué es lo que primero ocurre en las primeras décadas, finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Se produce la construcción de algunos hospitales públicos en las principales ciudades argentinas. Esto significa de que Buenos Aires, Rosario, Córdoba,
por supuesto Mendoza también, y algunas otras ciudades muy importantes tuvieron hospitales públicos en sus lugares más poblados, dejando fuera de toda esta cobertura la cantidad de localidades menores que no tenían posibilidades de acceso hasta la ciudad capital. Imagínense en esta época los medios de transporte de mar. Frente a este tema fue surgiendo lentamente la creación y la aparición de nuevos efectores privados que se conocen, son los primeros conceptos de sanatorio. La diferencia entre el hospital y el sanatorio es que el sanatorio es de gestión privada, mientras que el hospital normalmente es el ámbito, el efector público por naturaleza que brinda la prestación de salud. Argentina tiene un desarrollo hasta la década del 40 en lo que significa el desarrollo anárquico de la asistencia pública. Debió transcurrir en la década del 40 y 50 la aparición por primera vez en Argentina de un modelo más orgánico de salud a través del Ministerio de Salud que encabezó el ministro Carrillo de la gestión Perón, que fue el primer Ministerio de Salud, justamente con este ministro, el que lleva adelante un plan de federalización y construcción, no solamente en las provincias, sino también en los que eran territorios nacionales de la época, cito por ejemplo Chaco, Formosa, el sur argentino, donde si bien no eran provincias, había asentamientos nacionales que brindaban salud. Este fue el primer modelo que luego se profundizó y sobre el cual se estructuró una red sanitaria sumamente eficiente en Argentina. O sea que nosotros tenemos que entre la década del 50 y 40 hay una convivencia entre efectores de salud y atención privada de la salud. Claramente estaba marcada una diferencia de clases sociales y económicas en la atención de ambas prestaciones. Esto era lo que marcaba la época. Por eso, en esta época se sanciona una ley, que es la ley 14.250, que poco tiene que ver con la salud directamente, pero sí indirectamente. La ley 14.250 es la ley de convenciones colectivas de trabajo, que toman un modelo de la Italia mussoliniana, que es el modelo de tripartito de confluencia entre Estado, empleador y trabajador, que en este caso tenía por objeto, en primer lugar, acordar las condiciones de trabajo y el salario. Como cláusulas alternativas y secundarias inicialmente, se brinda la posibilidad de que los servicios, que los gremios, no olviden que la creación del modelo gremial que lleva adelante la gestión Perón es una confluencia básicamente de la concurrencia en Argentina del modelo de gremios anarquistas y el modelo de gremios comunistas que son importados fundamentalmente de la Europa Central. La gestión Perón lo que hace es hacer confluir un movimiento sindical y lleva adelante algunas recomendaciones, algunos pedidos de estos sindicalistas, y lleva adelante la primera ley de gremios y la primera ley de, como acabo de decir, de convenciones colectivas de trabajo. Estos gremios, conscientes de que antes de ello existía solamente un modelo de medicina pública y medicina privada que marcaba la diferencia entre pudientes y no pudientes, ofrecen a sus trabajadores el acceso por primera vez a una atención médica directamente gestionada por los gremios. Algo que puede parecer realmente novedoso, es algo también para detenernos a analizar. Los gremios como responsables de la salud de los trabajadores. Creo que es un exceso, en mi opinión personal, de lo que puede pedirse un gremio, lo que no quiere decir que el gremio no lo haga gustosamente y con las mejores intenciones. El gremio, para mí, el Estado es mucho más responsable que un gremio de la salud de su población. Trabajador afiliado, no, esta es una opinión personal que está sujeta a cualquier tipo de debate público. Dicho esto, esta sería la segunda etapa. La tercera etapa se produce precisamente cuando yo mencionaba la crisis del 66, cuando se produce el golpe de la gestión del doctor Ilia y se produce la asunción al poder del régimen militar encabezado el general Juan Carlos Onganía, conocido como Revolución Argentina. Una de las primeras cuestiones que la época consagran los historiadores de la época es el acuerdo rápido con el movimiento sindical para lograr que se geste por ley la posibilidad de administrar en unos institutos nuevos no existentes en el país y muy pocos conocidos. En el mundo y en Latinoamérica se denominan obras sociales. La obra social yo diría que prácticamente es una creación
en soledad de la República Argentina, con éxito ponderable, con claros y con oscuros. Pero en esta época lo que hacen los gremios es tratar de tener y administrar aquellos servicios gremiales médicos, transformarlos en lo que son el sistema de obra social. Rápidamente algunas características y algunas críticas y algunas reflexiones. La primera cuestión positivas es que por primera vez los trabajadores que no podían tener una atención privada y no tenían la posibilidad de ir a un efector público porque en la localidad no había, tienen la posibilidad de concurrir y acceder al derecho a la salud en forma digna. Esto me parece muy importante. Y esto lo gestiona a través de los distintos. En este sentido, esto es lo más importante que tiene porque es un proceso de democratización en el acceso al derecho a la salud. Es un hito fundamental. ¿Qué es la crítica que tiene? Voy a hacer una crítica absolutamente técnica, no política. La política la voy a mencionar, pero que no me corresponde a mí, lo que existe. Las técnicas. La diferencia de la envergadura de cada uno de los gremios significó la diferencia de prestación de los modelos de salud y la concentración básicamente en las ciudades más pobladas. Los gremios de Capital Federal no eran igual a los gremios de un territorio nacional. Y la capacidad prestacional de uno y otro era totalmente diferente. Un gremio chico en Capital era más grande que su homónimo de una provincia. Ni hablar de los diferentes gremios de las diferentes ramas laborales. Esta es la crítica más importante y por lo tanto le faltaba una dimensión. No obstante, ha tenido algunas pautas, como ya mencioné en el DINOS, que eran organizadoras del modelo de salud. La crítica, que al no haber ningún tipo de control en el modelo sindical de la 14250, de ese estoy hablando ahora, al no estar establecido que la prestación, el objeto más importante de los recaudados en materia de prestación de salud era para la salud, el destino de los fondos fluyó por otros lugares, aparentemente no jerarquizados en materia de salud. Esto lo dice mucha doctrina y lo repite. Para mí, independientemente de que eso pueda haber ocurrido, para mí el déficit del sistema es que no tenía establecido un objeto, un destino de los fondos como objeto prioritario de salud y que faltaba una instancia de auditoría normativa. Sucediendo esto, se produce en la década de los 90, con la gestión Menem, la sanción de la Ley de Obras Sociales 23.660 y 671, son las cuales voy a hablar seguidamente, y también en la gestión Menem se produce la Ley 23.662, que es la Ley de Medicina Prepaga. La Ley de Medicina Prepaga lo que básicamente hace es establecer un modelo empresarial de servicios de salud, que está alejado del Estado, está vinculado al Estado, que es muy similar a un modelo organizacional vinculado a lo que era la empresa de medicina preparada de comienzo. Ahora voy a pasar a cuál es el cuadro de situación actual del sistema de salud argentino. Hay tres subsistemas dentro del sistema actual. Me interesa que ustedes lo tengan claro. El primer sistema es el sistema público. Su nombre lo indica. Es aquel sistema en el cual están representados los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. ¿Y por qué son públicos? Porque el financiamiento está a cargo absoluto de las rentas del Estado. El presupuesto nacional es el que financia el sistema público. En el sistema público tienen derecho de acceso todos los habitantes del territorio nacional, sean ciudadanos o extranjeros. Todos tienen derecho al acceso a este sistema sin ningún tipo de exigencia. Más allá que luego existen algunos modelos de recupero de gastos para aquellas personas que tienen obra social y van al modelo público. El modelo de salud argentino está segmentado, atomizado y es estructuralmente injusto. Ya voy a explicar por qué. Acá hay 50 millones de argentinos, potencialmente. En el modelo de la seguridad social es el modelo que está vinculado a la contribución en materia de seguridad social, que es el sistema de obras sociales nacionales, obras sociales de tipo provincial, obras sociales profesionales. Son todas un modelo de obra social que claramente está financiado por sus interesados, y donde el Estado en algunos casos y en otros casos directamente los propios interesados. Este sistema de salud es un sistema que tiene aproximadamente incluidos
35%, 40% de la comunidad, como máximo. Y el sistema privado son las empresas de medicina prepaga que no llegan a un 10%. Si nosotros vemos que acá, en el primer subsistema, en el sistema público tenemos 60 millones, vemos que estas personas, estos 60 millones incluyen a los incluidos en el sistema de seguridad social, en el sistema privado. Y todos ellos pueden ir al sistema público, pero a diferencia del restante de incluidos en el sistema público que no tienen sistema de seguridad social, el sistema privado, ellos no pueden ir recíprocamente al sistema de seguridad social. Por eso es injusto, además de fragmentado. Hay más, en este momento, más de 400 obras sociales del sistema nacional, con lo cual el principio de universalidad e igualdad realmente está en una etapa compleja. Ahora voy a narrarles a ustedes algunos aspectos vinculados a la ley de obra social. Y estas son las normas que pretendo que ustedes analicen para seguir la profundidad de este tema que me parecen importantes que ustedes analicen. Las obras sociales, cuáles son los sujetos comprendidos, cuál es su naturaleza jurídica, cuál es el objeto como agente nacional del seguro de salud, cómo se destinan los fondos, esto es clave en el tema, y cuáles son los beneficiarios, cómo se administran, cómo se financian y qué significa la ASA. En las diapositivas, hasta la diapositiva número 17, ustedes van a ver el tema de las obras sociales. Me quiero referir hasta a la diapositiva, quiero culminar esto hablando de la diapositiva 20, hasta la diapositiva que hable de el Seguro Nacional de Salud. El Seguro Nacional de Salud, y con esto para ir tratando de cerrar esta presentación, quedar a disposición de ustedes para las charlas que por videoconferencia podemos hacer para consulta. El Seguro Nacional de Salud es la ley 23661, que es parte de las dos leyes dictadas conjuntamente, las sociales, que reitero la lectura, y la ley 23661. El antecedente que tiene es una ley del 74 que no llegó a ser aplicada. La axiología de la norma, lo importante es esto, es el artículo 3, que es el rol del Estado como coordinador. Dice que coordina los servicios de salud de las obras sociales, los establecimientos públicos, privados, procurando un sistema de cobertura universal, realista, participativo y de administración centralizada. Estos son los 4 principios que nosotros estudiamos al comienzo de nuestra materia, que es la solidaridad para todos, integrador, los distintos niveles, es progresista porque tiene los 4 niveles como seguro de enfermedad, es participación porque todos los interesados participan en la administración, hay solidaridad económica con el Fondo Solidario de Distribución, que ustedes ya lo van a ver, lo tienen que leer en la orilla de obras sociales. El Fondo Solidario, rápidamente se los digo, es un porcentaje, la totalidad del 10% de lo que recaude cada obra social destinado a un fondo para cubrir cualquier tipo de déficit que tenga una obra social entre lo que recaude y las prestaciones que tenga que dar. Piensen rápidamente en una obra social que tenga durante un año 10 enfermos oncológicos en su grupo de afiliados, con el costo que tienen estos medicamentos, claramente más de un mes le va a dar que tiene más egresos que ingresos. Y como no puede suspender el tratamiento, claramente el sistema Seguro Nacional de Salud cubre este tema de las obras sociales que puedan tener un déficit puntual. La inmediatez también, porque está descentralizado el seguro de salud. ¿Quiénes son los beneficiarios? Esto es lo importante que tiene, que fíjense que hasta están los desempleados. Esto es muy importante. Los trabajadores, los beneficiarios de la ley anterior, los autónomos, los desempleados y personas que tengan convenio. ¿Cómo está organizado? Esto depende de la Secretaría de Salud de la Nación, o como se llame, el ANSAL, el directorio del ANSAL y el registro de agentes nacionales del Seguro Nacional de Salud. Las características salientes son promover prestaciones de salud igualitarias, integrales, afirmar el rol, que tiene como base 3 cuestiones. La APS, que yo he hablado que es esto, es la atención de cercanía, es la primer contacto que tiene que tener una persona que padece algún tipo de patología. En Santa Fe se conocen como SAMCO, en otros lugares se conocen como APS. La descentralización operativa del sistema no puede ser que esté todo centralizado para tomar una decisión que hace la salud. Y la libre elección de los 2 modelos que hablé, el sistema de salud pretende que haya libre elección. Pretende que haya libre elección. Hay varias características. La articulación, la obligación de ofrecer los programas médicos, ya voy a hablar, ya voy a explicar qué es el PMO,
Hay modalidades especiales de contratación. Los convenios de adhesión quiere decir que Argentina, ustedes saben que tiene un modelo de salud concertado. La salud es una de las competencias que las provincias no hemos delegado a la nación no la ha tomado como propia también, es una facultad concurrente. Todos el rol del Estado nacional es un rol coordinador, es un rol que tiene el rol de rectoría sobre la salud. Lo vemos en este momento nosotros con la pandemia, que por ley se ha delegado en el sistema de salud nacional la rectoría de la salud frente a la pandemia que estamos atravesando. ¿Qué es el PMO y el PMOE? El PMO se llama Programa Médico Obligatorio, que es un conjunto, una canasta de prestaciones que las obras sociales deben obligatoriamente prestar. La ley las obliga a hacerlo y tienen que ver con los 4 o 5 ejes que conforman un modelo razonable de salud. Clínica, maternidad, ginecología, pediatría, cardiología, traumatología. Y paulatinamente se va ampliando el escenario, el friso de prestaciones que cualquier obra social que se quiera llamar como tal está obligada a brindar. Las obras sociales, ninguna de ellas puede ser creada si no es por ley. Y como agentes del seguro son personas jurídicas de derecho público no estatal, a diferencia de las empresas de medicina prepaga, que también tienen la obligación de brindar el PMO. Por último, voy a mencionar el apéndice normativo con el cual yo he hecho el rápido pantallazo en este tipo en esta pequeña charla. Quedo a disposición y seguramente en alguna entrevista que vamos a tener por vía de videoconferencia vamos a seguir ampliando, o algunas dudas que tengan las pueden canalizar a través de la cátedra por intermedio mío o de la doctora Cóceres igualmente. Muchas gracias.